Es raro tener pacientes básicamente con hipernatremia, pero cuando tenemos más o menos 0,2% de los pacientes tienen. Pero en el hospital, de 100 pacientes, uno va a desarrollar hipernatremia. Entonces, eso significa que nosotros, si bien es cierto, vamos a tener pacientes con trastornos de deshidratación con hipernatremia, no es algo muy común porque el cuerpo lo trata de regular. Cuando no alcanzamos la regulación, ahí es donde se va a manifestar específicamente esto de la hipernatremia, ¿no? Es muy raro en pacientes previamente sanos tener este cuadro y la mortalidad llega aproximadamente al 40% de algunas series, ¿no? Que vamos a ir viendo. Definición, más de 145. Y básicamente ese es el término. No vamos a específicamente a buscarle como en la hiponatremia la osmolaridad, porque se supone que su osmolaridad va a estar aumentada, ¿no? O sea, no hay necesidad ni siquiera de calcularlo. Sodio alto, osmolaridad elevada. Punto. Por tanto, tienes una hiperosmolaridad hipertónica y siempre es la causa, va a ser la principal causa, deshidratación. Doctor, quiere decir que si tengo un paciente con sodio de 150, lo más probable es que esté deshidratado. ¿Ya? Ese para ustedes va a ser la traducción de este con. A ver, un ratito. Ratito, ratito. Venga. Para esto, doctores, ustedes van a tener que hacer cálculos. Básicamente cálculos muy simples, no son más tan complejos. Pero también tienes que reconocer qué tipo de agua corporal total tienes en tu paciente, ¿no? Hemos quedado que en varones 60% y en mujeres 50% y hay variaciones por edad, sexo, talla. Mejor dicho, el peso de cada paciente, si son niños, si son adultos, si son varones, son mujeres, ¿ya? Ustedes hagan ese cálculo. ¿Por qué? Porque dependiendo de esto, a ustedes van a calcular el agua corporal total y vamos a hacer un cálculo del déficit de agua libre. ¿Cómo así? Es como la paciente pregunta, doctor, tengo un sodio de 150, ¿cuánto de agua tendría que agregarle para diluirlo y llevarlo a 140? A eso se refiere déficit de agua libre. Por ejemplo, doctor, tengo 153 de sodio en concentración. ¿Cuánto de agua le tengo que agregar para que se diluya y me llegue a 140? A eso se refiere, ¿no? Déficit de agua libre. Más adelante vamos a ver cómo se calcula, pero ese es el punto, ¿no? Por eso le decía, el punto de análisis es que mi paciente está deshidratado. Por ejemplo, hemos quedado que acá tengo mi sodio, acá tengo mi potasio, y tengo un 20%, 40% de líquido extracelular. Perdón, acá tengo del agua corporal total un 20% y 40% intracelular, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si yo causo hipertonicidad o hipernatremia? Observen, si yo causo hipernatremia extracelular, miren cómo el líquido de la célula sale y la célula se deshidrata. En pocas palabras, la célula se va a lesionar. Este fenómeno de lesionar la célula por hipernatremia causa muchos daños neurológicos, especialmente en el área pontina. Por eso es que hay una enfermedad que se llama la desmielinización o la mielonisis pontina, ¿no? Comienza a desmielinizarse por deshidratación celular y muerte, ¿no? ¿Listo? Entonces, todo cuadro de hipernatremia genera deshidratación celular.
Si tengo un paciente con hipernatremia, siempre tiene que tener hiperosmolaridad. ¿Sí? Es así. Y en la mayoría de los casos están deshidratados. O sea, son hipovolémicos. Si yo tengo una hipernatremia, básicamente se debe a una alteración del mecanismo de la sed, al acceso limitado de la ingesta de agua o excesiva pérdida de agua. ¿Ya? Tienen que preguntarse por qué mi paciente con hipernatremia, no, ¿cuál es el problema? No toma agua, este, y si toma agua, ¿qué tan asequible es tener un agua adecuada? O de repente su riñón está perdiendo mucho contenido, ¿no? Entonces, dependiendo de esa situación, doctores, ustedes tienen que determinar cuál es la causa, ¿sí? Es lo mismo, básicamente, cuál es el equilibrio normal del agua. Por ejemplo, si tengo sed, ¿no? Va a haber, básicamente es porque hay una expresión de hormona antidiurética, ¿no? Variaciones de la osmolaridad van a estimular básicamente la secreción de ADH o la inhibición. En este caso, estamos en hipernatremia, por tal motivo se eleva la osmolaridad y se activa la secreción de ADH. El valor normal de la osmolaridad, como quedamos, es de 280 hasta 295. Y bueno, la idea es lograr ese balance, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos? Básicamente, la deficiencia de agua, ¿no? Estado mental alterado, pacientes básicamente en daños neuronales, añosos, hospitalizados, internados en geriátricos, neoplasias, ¿no? Entonces, todo paciente con hipernatremia es un factor de riesgo. Doctor, ¿puede haber una hipernatremia hipovolémica? Es el más común porque están deshidratados, ¿no? Hay pérdida de volumen. ¿Puede haber una hipernatremia euvolémica? Podría haber. Hay que el paciente que está deshidratado, pero el sodio también se mantiene normal. Y los hipervolémicos, el problema está de que hay un incremento de sodio, pero también hay un incremento de agua. Por ejemplo, la hipernatremia hipovolémica es la más frecuente, como les mencionaba, y se debe a pérdidas sensibles como sudor, quemaduras, diarrea, vómitos. Y la disosmótica, más que todo, como ustedes ya saben, se tiene que ver con la glucosa, monitor y alimentos básicamente enterales por vía sonda que pueden generar problemas de absorción. Por ejemplo, miren, acá tengo una hipernatremia por pérdida de sodio, ¿no? Entonces, ¿qué causa eso? Vómitos, ¿no? Vómitos. La hipernatremia euvolémica lo van a ver bastante en la diabetes insípida, mm, ¿ya? Lo van a ver más que todo en la diabetes insípida, añosos reseteo del homeostato, disfunción hipotalámica, tumores infra y supracelares, enfermedad renal y drogas. Acá, por ejemplo, ven una hipernatremia por pérdida de agua. Si se dan cuenta, acá lo que se ha perdido es agua y las moléculas de sodio están ahí, solamente que se han concentrado. Y al concentrarse a nivel extracelular, miren lo que está pasando. Jala el agua a nivel intracelular y deshidrata la célula. Bueno, vamos a ver un poquito que en las hipernatremias tenemos la diabetes insípida neurogénica. ¿Se acuerdan? La que es básicamente central. Se origina por politraumatismos, principalmente los que son por neurocirujanos, por tumores, ya básicamente granulomas, prismas, meningitis o hipoxia, ¿no? Todos ellos van a generar un cierto déficit, ¿no? Enfermedad renal aguda o crónica, la hipercalcemia y drogas como litio también podrían generar diabetes insípida nefrogénica.
Entonces, ¿cómo los voy a catalogar a las hipernatremias? Básicamente hipernatremia hipervolémica, euvolémica o hipovolémica, ¿no? Parecido al otro. Entonces, por ejemplo, una hipernatremia hipervolémica no necesitas meterle mucha agua, pero sí necesitas quitarle, perdón, quitarle electrolitos, ¿no? Entonces, básicamente las hipernatremias hipervolémicas, perdón, las, por ejemplo, las hipernatremias hipervolémicas son aquellas personas que tienen edemas, pero tienen sodio alto. Entonces, cuando tú vas a querer tratar a estos pacientes, tu objetivo es quitar agua y quitar sodio. Lo otro, pero ¿cómo le quito el sodio si el agua lo trata de diluir? ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese tipo de pacientes, ¿no? Con ingesta de sal, enemas salinos, bicarbonato de sodio, hiperaldosteronismo primario, y síndrome de Cushing o hemodiálisis. O sea, estas patologías podrían generar este tipo de hipernatremia, ¿no? Recuerden que el bicarbonato viene con sodio, ¿ya? El hipernatremia primario también hace que se retenga mucho más sodio. Hay enemas que se hacen a veces con cloruro de sodio, cuando el enema se hace con agua nada más. Miren, acá una hipernatremia por ganancia de sodio. O sea, en pocas palabras, alguien le metió más sodio. Entonces, miren, vuelve a aumentar la osmolaridad y vuelve a jalar el agua de la célula y la célula se deshidrata. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Sintomáticos y asintomáticos. ¿Ya? Si son sintomáticos, por ejemplo, trastorno de sensorio, movimientos involuntarios, eso es una emergencia. O sea, al, tienes por lo menos minutos para poder actuar en ese tipo de pacientes, ¿no? El tratamiento tiene que ser lo más rápido posible, ¿no? ¿Cómo viene un paciente con hipernatremia? Depende de la cantidad, ¿no? Y la velocidad con que se instauró esa hipernatremia. Así es que no se olviden, ¿no? Dependen de la magnitud y la velocidad de la instalación. ¿Qué es lo primero que aparece cuando tienes hipernatremia? SET, ¿ya? Náuseas, dolor abdominal, taquín, cansancio, irritabilidad, debilidad muscular y letargo. Todas las características lo van a presentar los que tienen hipernatremia. Y después, de forma tardía, aparecen los temblores, el asterixis, espasmos tónicos, confusión, convulsiones. ¿Ya? Son manifestaciones que son y presentan. ¿Qué complicaciones? Deshidratación celular. En este caso, células neuronales, ¿no? Puede haber rupturas vasculares, hemorragia cerebral, hemorragias subaracnoideas y la muerte, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado con las complicaciones. Sí, Sí, porque qué milagro está acá. clases, clases. No interrumpen. Ya, bien. Entonces, Eh, una cosa que quiero que tengan presente, doctores, es la evaluación. Evalúen bien al paciente porque va a depender de esto el cálculo que vamos a hacer ahora. ¿Cómo está su estado? Si está con mucha sed, ¿cómo está su osmolalidad urinaria, su osmolalidad plasmática? ¿Cuánto es el volumen urinario que está haciendo? Hay que hacer un balance. Todo eso para definir el manejo que vamos a hacer. ¿Ya? Calculemos la osmolaridad urinaria porque la osmolaridad urinaria nos va a ayudar a nosotros a definir qué tipo de trastorno estamos enfrentando, ¿no? Entonces, para la densidad urinaria, no se olviden, perdón, la osmolaridad urinaria, usen o la densidad que hacen con su densitómetro que ustedes han hecho en laboratorio, o usen la fórmula de sodio más potasio urinario por 2 más urea entre 5,6. Entonces, es la otra manera indirecta de calcular la osmolalidad urinaria. Si está más de 600 es hipernatremia con osmolalidad urinaria adecuada. ¿Por qué doctor adecuada? Porque supone que si tengo hipernatremia, la orina debe salir bastante concentrada.
Raro sería que tenga hipernatremia y mi orina salga normal o menos de lo normal, ¿no? Significa que hay algún problema ahí. Entonces, cuando está más de 600 es una hipernatremia con osmolalidad urinaria adecuada. Si está menos de 300 es una hipernatremia con diuresis acuosa. Entonces, eso presenta, ¿sí? Eh, si tiene una osmolalidad menor de 300 es una hipernatremia con diuresis acuosa. Repito, es una diuresis acuosa. Y está entre 300 y 600 es una hipernatremia con diuresis de solutos. Doctor, y si está más de 600 es una respuesta renal adecuada, porque si tengo una hipernatremia, entonces mi orina va a estar concentrada también. O sea, tiene una adecuada respuesta, eh, una buena respuesta, ¿no? Ante este aumento del sodio. Mm, lo interesante que estos pacientes que hacen básicamente cuadros de hipernatremia, uno pensaría que podrían hacer poliuria, pero no, no se presenta ello, ¿ya? Vamos a ir viendo ahora sí unas características importantes con respecto al manejo. No se olviden, si es una diabetes insípida, va a tener una orina más diluida, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la diabetes insípida, central y nefrogénica. No se olviden, la diferencia está que uno de ellos tiene el ADH elevado, que tendría que ser, ¿quién? La nefrogénica, ¿no? Solamente que no actúa por daño a nivel de sus receptores renales. Y la otra es que es la osmolalidad urinaria de 300 a 600, básicamente poliurias osmóticas y diabetes insípida parcial, ¿no? Bien, entonces vamos a ir analizando cómo se va a ir dando cada situación y vamos con el tratamiento. Y acá quiero resaltar algo. A ver, un ratito les voy a presentar una... ¡Qué Grecia! Ya, ahora sí. Bien, atentos. Les voy a explicar un poquito cómo hacemos nosotros el cálculo, ¿no? Se supone que si yo tengo un sodio más de 145 miliequivalentes por litro, se sobreentiende que tengo ya, no hay mucho que decir, esto de acá es una hipernatremia, ¿sí? Ya está. Vamos a lo siguiente. Entonces, yo, cuando tengo esto de acá, significa que voy a tener un sodio medido, ¿no? El que yo he medido. Y vamos a tener que llevarlo a un sodio que es el deseado, ¿no? O al que yo quiero, ¿ya? Entonces, es lógico, siempre el sodio medido en una hipernatremia va a ser mayor. Y el sodio deseado va a ser, por ejemplo, 140, ¿no? Que es lo que todos queremos llevar. Bien, hay una fórmula que ustedes deben recordar. Vamos a ponerla acá. Y esta fórmula dice déficit de agua libre. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si acá mi sodio está en 150, ¿no? Si mi sodio está en 150,
Sí, mi sodio está en 150, quiere que tenga una hipernatremia, ¿no? ¿Cuánto de agua tendría que agregarle a este 150 para tratar de llevarlo por ejemplo, la pregunta sería, ¿cuánto de agua tendría que agregarle a este sodio de 150 para volverlo 140? A eso le llamamos déficit de agua libre y la fórmula va a ser específicamente mi agua corporal total multiplicado por el sodio medido, porque es el más alto, menos el sodio deseado, todo sobre el sodio, o sea, deseado. ¿Sí? Entonces, yo me hago la pregunta, miren, a ver, digamos que es un varón de 70 kilos, que su factor de conversión agua corporal sería 0,6. 0,6 sería igual a 42. Ahora, mi sodio medido, ¿cuánto es? 140, 150. Mi sodio deseado a 140 sobre 140. Esto te va a decir cuánto déficit de agua libre tiene. A ver, hagan un cálculo. No es tan difícil, pero vamos. ¿Cuánto le sale? A ver, vamos, todos vamos a calcular. Me salió 3, doctor. Ya, 3. Entonces nos está saliendo que esta persona tiene un déficit de agua libre de 3 litros. ¿Qué significa esto? Que este paciente, si yo le agrego, ahorita en este momento le meto 3 litros, voy a diluir y va a llegar a ser ¿cuánto? 140. ¿Sí? Ahora, respóndase lo siguiente. ¿Se acuerdan que en la hiponatremia no puedes elevar más de 12 microlitres por litro, ya? Y no puedes elevar o variar más de 10 en el segundo día, ¿no? Primer día y segundo día. ¿Por qué, doctor? Porque hay riesgos de que pueda causar meningitis pontina si hago correcciones rápidas, ¿no? Y es lo mismo para la hipernatremia. ¿Cuánto voy a bajar? Entonces, para la hipernatremia, mm, un ratito, ya, un ratito, ya. Entonces, básicamente lo que quiero resaltar aquí, un ratito, ya, lo que quiero resaltar aquí, Tito. Ya. Lo que yo quiero resaltar aquí, doctores, es de que si yo le meto 3 litros, voy a bajar su sodio de 150 a 140. Hay otros factores en realidad, pero eso es en resumen. Doctor, ¿y cómo le voy a dar estos 3 litros? Miren, tú ya has calculado que le tienes que dar 3 litros para bajar de 150 miliequivalentes por litro, lo vas a bajar a 140 miliequivalentes por litro. Entonces, la pregunta, si quiero bajar de 150 a 140, ¿cuánto estoy bajando? 10. ¿Está dentro del rango de seguridad? Sí, porque es lo mismo. No, en el otro no subo más de 12, acá no bajo más de 12. Ese es lo que faltó. ¿Ya? Entonces, quiere decir que está en el rango. Entonces, si yo le doy esos 3 litros, esta persona va a bajar de 150 a 140 y no va a pasar nada. Muy bien. Entonces, ¿cómo se le da esos 3 litros? Es interesante. Recuerden que este es 3 litros de agua libre. O sea, es agua pura, ¿sí? Nada de embotellados, nada, agua pura. Ya, a ver, entonces toca de 3 litros, pero no le voy a dar los 3 litros en un solo momento, ¿ya? Así es que voy a tener que distribuir esto. Normalmente se repone o se corrige
Normalmente entre 48 a 72 horas, ¿no? Ese es el tiempo más o menos de corrección. ¿Listo? Vamos a ir viendo ese asunto. Un momento. O sea, es pocas veces. Lo que le van a dar es H2O, agua pura. Y hemos quedado, ¿qué pasa si a un paciente le das agua pura? Si le das agua pura en la vena de un paciente, ya, y por acá están los glóbulos rojos, si tú le metes agua pura, lo que vas a hacer es que este paciente, estos hagan que hemólisis. Entonces tú no le vas a meter agua pura, pero en teoría tienes que meterle 3 litros de agua pura si quieres corregir. Y segundo, lo vas a congestionar, ¿no? Entonces, es una corrección un poquito lenta la que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos, doctores? Primero, lo que nosotros le damos es agua libre, pero no le damos agua pura. O sea, a ver, les explico. Por ejemplo, en soluciones, ¿ya? En soluciones, ustedes van a tener agua libre, así se llama, o agua destilada, que es la clásica destilada. Y estos vienen en frascos de 1 litro. Es agua pura. Otro que van a tener ustedes es cloruro de sodio al 0,9%, 1000 cc. ¿Qué es esto de acá? O 1000 mililitros. Esta es una solución isotónica. ¿Qué significa? Que es similar a la osmolaridad plasmática, muy parecida a la osmolaridad plasmática. Por tal motivo, si es similar a la osmolaridad, si yo hidrato con esto, voy a tener mejor resultado. Si yo hidrato con agua, primero que el agua se va a salir, se va a intersticio y produzco edema y causa hemólisis, como hemos visto acá. Entonces no me conviene dar agua pura, pero también si le doy una solución isotónica, tampoco voy a lograr bajarle el sodio, ¿no? Tengo que darle agua libre. Entonces miren lo que hacemos. A y B. De la usamos solamente 500 mililitros, ¿sí? De agua destilada, ¿no? 500 mililitros. Y acá vamos a juntarlo con 500 mililitros de suero fisiológico, que es cloruro 0,9%. Si yo mezclo ambos, agua libre, que está aquí, más 500 de, ya, 500 mililitros de agua libre, conjunto con 500 mililitros de cloruro de sodio fisiológico, lo que voy a juntar me va a dar un cloruro de sodio al 0,45%. ¿Sí? ¿Qué significa? Que la mitad es cloruro fisiológico o agua destilada. Entonces, si se dan cuenta, el nuevo cloruro que nos va a salir ya no es el 0,9, sino el 0,45%. Y a ese cloruro le llamamos cloruro, van a escuchar, al medio salino. Solución hipotónica. O sea, pasarás un menor osmolalidad de lo habitual. ¿Sí? Entonces, doctor, entonces, ¿cómo se prepara esta solución? ¿Me escuchan? Sí, doctor, ahora sí lo escuchamos. Estaba entrecortada antes. Ya. A ver,
les mencionaba que si yo voy a mezclar agua destilada 1000 y cloruro de sodio 1000, tomo 500 de ambos, lo que voy a crear es un cloruro de sodio al 0,45%, ¿no? O sea, es la mitad de lo normal. Quiere decir que que estos 1000 que he preparado tiene 500 de agua libre y 500 de cloruro de sodio al 0,9%, ¿no? Entonces, este tipo de soluciones las llamamos medio salino o hipotónicas. Ahora, doctor, ¿cuántos litros? Escuche muy bien, ¿cuántos litros? ¿Cómo preparo? A ver, ¿cómo preparo este tipo de soluciones? ¿Ya? Este tipo de soluciones. Cloruro de sodio al 0,45%. Fácil. Hago agua destilada, 1000, y le agrego un cloruro de sodio al 20%. Al 20%. Una ampolla. Si yo hago esto, agua destilada, le meto una ampolla, lo que voy a producir es esto de acá. Cloruro de sodio al 0,45%. ¿Ya? Entonces, doctores, ¿usted lo puede preparar de esa manera? Sí. Ahora, ¿se acuerdan que a nuestro paciente tenemos que darle 3 litros de qué? Agua libre, ¿ah? Por si acaso, agua libre. ¿Ya? ¿Cómo lo voy a dar? Doctor, lo voy a corregir entre 48 a 72 horas. ¿Y cómo lo preparo? Fácil. Preparo un cloruro de sodio del 0,45%, es decir, agua destilada más un hipersodio. Y cada litro que pase de esto, cada litro de solución que he preparado, está metiéndole 500 mililitros de agua libre. Y entonces ustedes van a hacer el siguiente razonamiento. Ya, miren, perdón, el siguiente razonamiento. Doctor, ¿cuántos cloruros voy a usar? Si yo uso dos de esta solución, de esta de acá, yo uso dos, es que le estoy pasando 2 litros de un cloruro de sodio al medio salino. Que al final de esos 2 litros, un litro va a ser que agua libre. No sé si, o sea, de esos 2 litros, la mitad va a ser agua libre. Es decir, si yo le paso 2 litros en 24 horas, le estoy pasando un litro de agua libre. Si le paso 3 litros, en 24 horas le estoy pasando 1,5 litros. Ya. Y doctor, básicamente de esta solución ya le he pasado 3 litros, pero de los cuales 1,5 es agua libre o el agua que quiero reponer. Entonces, me quedo ahí con esos 3 litros. Al día siguiente le vuelvo a colocar otros 3 litros y eso equivale a 1,5 agua libre y eso sería como más o menos los 3 litros de déficit que tenía que dar. Entonces, ¿cómo lo voy a indicar? Básicamente lo van a indicar de la siguiente manera. A ver, 1000 cc. Chicos, otra vez, creo que me botado un ratito, por favor.
Ya, ahora sí. A ver, quiero repetir nuevamente. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Nuevamente, vamos a limpiar la pantalla. Vamos ahí, ya está. Por ejemplo, yo voy a preparar la solución. Ahí está, ahí está. No, esa no es. Ahí está, ahí está. Ya, acá. Miren, cuando hagan su RP, por para este paciente van a colocar agua destilada, 1000 cc. A esto le vamos a agregar una ampollita de cloruro de sodio al 20%. Y todo esto lo voy a pasar a 120 cc hora. ¿Qué significa eso? Que cuando tú pones 160 cc hora, significa que vas a pasarle en 24 horas 3 litros. ¿De qué? De esta solución. Pero recordarán que esta solución tiene aproximadamente la mitad es agua y la otra mitad es cloruro de sodio, como hemos quedado, ¿no? Entonces, en realidad, al pasarle 3 litros, en este caso, porque son 120 cc hora, que equivale a 3 litros de esta solución en 24 horas, le estás pasando la mitad como agua libre. O sea, en pocas palabras, 1,5 litros es agua pura. Y el otro 1,5 es cloruro de sodio al 0,9%. Doctor, eso en el primer día, sí. En el segundo día, igual, le sigo pasando a 120 cc hora, igual 3 litros, y eso significa que 1,5 es agua libre. Doctor, entonces ya le pasa 1,5 de agua libre y 1,5 y eso significa que ya pasé los 3 litros. Hago mi control de sodio y me salen 140. Es corrección lenta, por si acaso. Así como que la corrección de la hiponatremia tenía que meterle una solución del 3%. Acá le meto agua, ¿no? Con escasos electrolitos. Ahora, solamente para finalizar este punto, quiero recordarles lo siguiente. Por ejemplo, acá, ya para finalizar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago el tratamiento en general? Básicamente, corregir rápidamente la hipovolemia. Hay un punto que van a aprender ustedes. Hemos dicho que lo primero, ante un paciente hipervolémico o un paciente hipovolémico, hay que tratar de llevarlo a la normalidad. Si está con mucho volumen, meterle diuréticos. Si está deshidratado, primero hidratarlo con cloruro de sodio al 0,9% por si acaso. Una vez que ya lo hemos hidratado o lo hemos deshidratado, hacemos un nuevo cálculo para ver cómo está el sodio, ¿no? Y ahí sí hacemos la corrección con agua libre, ¿ya? Corregir rápidamente la hipovolemia, shock o hipoperfusión, tratar la causa subyacente y descender cuidadosamente la anatremia, calculando el déficit de agua corporal total, ¿no? Bajar lentamente no más de 12. Doctor, ¿cuándo doy un tratamiento urgente? O sea, es como decir al toque. Cuando la causa de la hipernatremia es iatrogénica, ¿no? Así como lo has subido rápido, tendrías que descenderlo rápidamente. Mm, Entonces, vamos a hacer el, lo siguiente. ¿Cómo se hace la corrección de hiponatremia en un paciente asintomático? Bueno, en realidad ahí es darle agua. No hay mejor hidratación que darle agua. Bien, bien, doctores. Entonces, terminamos ahí la parte de sodio y pasemos a la parte de potasio. Un ratito.
Ya, por eso no más así te explico mi vida, porque yo, bueno, sí, no más, porque porque el doctor también me dijo que tenía disponibilidad todos los días en las noches. Ya, ahí está, disculpe, de verdad. Vamos a hablar un poquito de lo que es el potasio, ¿no? El potasio realmente, doctores, sí es un trastorno, tener mucho cuidado. Hemos quedado que todo trastorno del potasio genera trastornos de polarización o despolarización, básicamente. Y esto significa de que las correcciones de potasio tienen que tener mucho cuidado porque pueden causar paro cardíaco. ¿Ya? Ustedes saben que el potasio es un electrolito intracelular que se encuentra en concentraciones variadas, ¿no? Principalmente a nivel extracelular que va de 3,5 a 5,5. ¿Sí? Mayormente ingerimos un equivalente al día y el principal elemento eliminador del potasio es el riñón. Por tanto, hay que tener mucho cuidado cuando tenemos un paciente con falla renal, ¿ya? Alimentos que contienen mucho potasio, y ustedes ya lo conocen. Por ejemplo, el plátano, el brócoli, las alberjas, conozcan muy bien qué alimentos, porque de eso va a depender. Si el paciente tiene hipopotasemia, ¿qué le van a decir? Coma plátano, coma esto, ¿no? Pues si tiene hiperpotasemia, le van a restringir. Recuerden que el potasio hace lo siguiente, miren. El potasio puede viajar por vía sanguínea y ser eliminado por riñón, pero muchas veces ese efecto es lento o demora a veces, pero es muy potente, así es que el potasio se comienza a esconder a nivel intracelular, ¿no? Entonces, cuando tienen trastorno del potasio, tienen que pensar, o no ingirió, o lo está eliminando mucho, o lo está escondiendo dentro de las células, pero algo está pasando, ¿ya? Eh, Es importante la ingesta del potasio en los alimentos y también recuerda que eliminamos potasio por el sudor, las heces y la orina, ¿no? Ustedes ya saben dónde actúa la hormona aldosterona que secreta potasio y reabsorbe sodio, ¿no? Entonces, es como que, mm, a ver, un ratito. Uy. Es como que uno tiene que ir entendiendo que los trastornos de potasio generan problemas interesantes. Miren, yo tengo aquí básicamente la aldosterona, ¿no? La aldosterona se une a su receptor, va a potenciar mediante la insulina la bomba sodio-hidrogenio y también se va a estimular la bomba sodio-potasio ATPase. Uno por, mm, uno principalmente por lo que están otras, las catecolaminas, principalmente la adrenalina y la noradrenalina. Entonces, el potasio, doctores, se puede esconder mediante la bomba sodio-potasio ATPase, ¿ya? Sodio-potasio ATPase. Y entenderán que uno de los medicamentos que hace eso, que mete el potasio a la célula, es la insulina. Bien, entonces si voy a insulina, voy a potenciar la bomba sodio-potasio ATPase, meto más potasio y lo puedo esconder. Por eso que los pacientes que usan diabéticos que usan insulina hacen hipopotasemia. También lo que podría yo hacer es darle aldosterona o lo clásico, darle un beta 2 agonista que se va a encargar de estimular esta bomba sodio-potasio TPasa. Entonces, doctor, ¿cómo escondo el potasio en la célula? Nebulizo. ¿Cómo escondo el potasio? Le doy aldosterona o le doy insulina. Pero sea lo que le dé, va a bajar su potasio en sangre, ya que se va a esconder a nivel celular. ¿Sí? Y es importante por eso la regulación del potasio, que puede ser por incorporación, por excreción urinaria o por ingesta, ¿no?
Entonces, ese es uno de los sistemas que vamos a ir conociendo, o ya conocen ustedes, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, como recuerden que las catecolaminas básicamente logran un equilibrio en respecto a la parte del potasio, igual la insulina, la aldosterona. La acidosis, doctores, genera hiperpotasemia, por si acaso aumenta el potasio plasmático, ¿ya? Y también la osmolaridad, ¿no? Hay personas que van a calcular las gradientes transtubulares de potasio, ya eso se lo dejo, no es una forma de medida para ver cómo está realmente las cargas, ¿no? Ya, Ustedes van a clasificar a las potasio, por ejemplo, vamos a ver a la hipopotasemia, primer elemento. La hipopotasemia, doctores, genera rimas, malestar, decaimiento, debilidad muscular, estreñimiento, ¿no? Porque paraliza un poco la función intestinal. Y hay que saberlo detectar. Si es leve, de 3 a 3,5, moderado 2,5 a 3 y si es severo, menor de 2,5, ¿ya? Normalmente lo van a ver en 3% de los hospitalizados y 20 desarrolla durante la hospitalización. ya. Listo, ya, ahora sí. Miren, ¿qué tengo que hacer yo si tengo una hipopotasemia? No está comiendo bien, es anoréxico, su riñón está perdiendo potasio, de repente tiene una acidosis tubular renal. ¿Sí? Tiene alguna otra enfermedad, tiene Cushing, porque los corticoides como el cortisol estimulan también a este nivel, ¿ya? Hay pérdidas extrarrenales que pueden ser digestivas o por fístula o por desplazamiento transcelular, ¿no? Como la alcalosis, la insulina y la beta-adrenérgicos que ya les mencioné. Hay muchas causas por las cuales se van a presentar. Ustedes van a clasificar la hipocalemias, qué sucede con ellos, no logran básicamente, o sea, estos pacientes que tienen hipopotasemia, cómo es que la entrada de potasio a las células se va a dar, ¿no? Básicamente beta 2 agonistas, teofilina, cafeína, exceso de insulina, intoxicación por verapamila o cloroquina. Y por pérdidas renales, diuréticos. Ese es el trastorno más común de las hipopotasemias. Si les preguntan, ¿qué es la causa más común de la hipopotasemia? Uso de diuréticos, así de seco, ¿ya? Uso de diuréticos, ¿no? También hay mineralocorticoides, glucocorticoides, las penicilinas también y depresión de magnesio, ¿no? Y bueno, otras las pérdidas gastrointestinales. Lo mismo, pero ya un poco más desarrollado, lo leen. ¿Qué causa la hipopotasemia? Cansancio, mialgia, debilidad muscular, parálisis arrefléxica. Repito, parálisis arrefléxica. No hay reflejos, radiomielitis y hemoglobinuria. En el sistema digestivo nunca jamás se olviden esto. Estreñimiento. No todo vuelto que vean estreñido significa que sea algo mecánico. También puede ser hidroelectrolítico, ¿ya? El sistema endocrino, bueno, básicamente los diabéticos por el uso de insulina, ¿no? Y alteraciones de equilibrio ácido-base. Ahora, en el aparato cardiovascular, ustedes ya conocen el EKG de una hipopotasemia, con cambios en ondas T, ondas U y complejos QRS, ¿no? Y la parte renal, ni qué es decirles, ¿no? Ustedes ya conocen muy bien todas esas manifestaciones. Ya, entonces hay que hacer preguntas adecuadas para determinar si de repente todas esas complicaciones las presenta un paciente, ¿no? Ahí están los EKGs. Recuerden que el primer cambio que genera el EKG es ondas T picudas, ¿ya? Y que tiene que ver con la fase de repolarización, ¿sí? Entonces, ese es el detalle, ¿ya? Hay cambios de onda T, picuda, QRS, ondas T, P se aplanan, complejo QRS se comienza a ensanchar. Entonces, eso me está indicando que hay cuadros de hiperpotasemia, ¿no?
Y también tengo cambios citográficos por la hipopotasia. Ambos extremos me van a generar trastornos, ¿no? Miren, acá también un EKG donde puedo ver un poquito, ¿no? Manifestaciones de hipopotasemia, ¿no? Entonces, la importancia es determinar dónde está básicamente el potasio, que se está perdiendo, no se está perdiendo, está escondiendo, está escondiendo. ¿Sí? Y eso básicamente nos va a ayudar, ¿no? Ya, un ratito, ya, ahora sí. Entonces, una de las cosas que sí o sí vamos a tener que evaluar es de dónde tiene esta pérdida esta paciente, ¿no? Doctores, ¿cómo se corrige? Primero abrimos la causa, ¿por qué ha hecho que baje el potasio? No sé, tiene una sepsis, está desnutrido, no sé, no ha comido, ¿no? Abrimos el factor. Y una vez que averiguamos el factor, podemos también nosotros actuar, ¿no? Sabiendo, entendiendo qué es lo que toca hacer. Bien, vamos a ver el tratamiento. Yo se los voy a explicar un poquito en una pizarrita ahorita. Disculpe, doctor, su micro está apagado. Ah, perdón, 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 perdón. Gracias, gracias, Samuel. Lo que les decía era, yo puedo tener un paciente, a ver, yo puedo tener un paciente que tiene básicamente potasio bajo. Digamos, como diagnóstico más o menos de 3,5. Si yo tengo un paciente que tiene una concentración de 2, automáticamente esto sería una hipopotasemia, como su nombre dice, severa. ¿Sí? Entonces yo tengo que corregir ese potasio y elevarlo. Primero lo elevo al valor normal o lo trato de llevar en la parte más normal posible y después buscaré la causa, ¿no? Entonces, ¿cómo yo elevo el potasio en sangre? Pues simple. Tengo que darle al término retos de potasio. Repito, retos de potasio. ¿Cómo se prepara? ¿Qué dice la literatura? La literatura dice no dar más, o sea, no tengo que dar más, perdón, más de 20 mil equivalentes por litro en, perdón, no es por litro, no dar más de 20 mil equivalentes en una hora, ¿sí? Doctor, o sea, si le paso 30, 40, más de una hora, le estás metiendo mucho potasio rápidamente. Tiene que no más de 20 mil equivalentes de potasio en una hora, ¿sí? Entonces, doctor, para eso deben haber ampollas, sí. Yo tengo un cloruro de potasio, ya, al 20% y tengo otro cloruro, ya, y básicamente tengo otro potasio. Recuerden, ya tenemos dos tipos de ampollas, cloruro de potasio al 20% y cloruro de potasio al 14,9%.
Doctor, ¿por qué tengo dos tipos de cloruro de potasio? Porque este de acá, esta ampollita tiene 27 mil equivalentes por litro. O 27 mil equivalentes, perdón, nada más. Y este de acá, el 14,9%, este tiene 20 mil equivalentes de... ¿Ya? Entonces, les hago una pregunta. ¿Qué es la literatura? No debo pasar más de 20 mil equivalentes en una hora, ¿no? ¿Cuál de estas ampollas creen que fue diseñado para poder yo, cuál de estas dos ampollas, A o B, fueron diseñados para pasar retos de potasio? Pues esta de acá. Doctor, ¿y existe en Perú? Tristemente, no. En Perú la que existe es la A, ¿ya? Doctor, entonces, ¿cómo hacemos los retos de potasio? Doctores, yo agarro y digo lo siguiente, preparen un cloruro de potasio al 20%, o sea, una ampolla, a ver, disculpa mi letra, una, lo que hace la medicina, ya, una ampolla, listo, y lo voy a diluir en un cloruro de sodio al 0,9%, 100 cc, y todo esto lo voy a pasar ¿en qué tiempo? Bueno, la literatura dice no más de 20 miliqueventos en una hora. Y como el 20% tiene 27, entonces debería pasarlo un poco más lento. Pero nosotros le pasamos en una hora. ¿Ya? ¿Por qué vía lo pasamos por un catéter venoso central? ¿Sí? Doctor, ¿por qué tiene que ser un catéter venoso central? Porque el potasio irrita y quema las venas y causa flebitis. Entonces, si le ponemos un catéter, va a pasar una vena de gran calibre y no se va a lesionar. ¿Ya? Entonces, cloruro de potasio más le estoy pasando 27 mil equivalentes en una hora. Sí, pero no le va a pasar nada. Ya, así es en Perú. Te hemos dado siempre de esa manera y no pasa nada. Bien, entonces, doctor, ¿y si no tengo cátedra central? Bueno, estamos pobres, entonces, o no tenemos la pericia, le voy a poner cloruro de potasio al 20% más básicamente cloruro de sodio al 0,9%, 100 cc, más bicarbonato, 12, perdón, 3 cc, más lidocaína. ¿Ya? Otra, ¿por qué lo hacemos? Porque lo vamos a pasar por vía periférica, en pocas palabras, le vas a pasar por su bracito. Ya le vas a pasar por su bracito. Entonces, como le vas a pasar por su bracito, va a pasar por venas más delgadas. ¿Y por qué le meto bicarbonato? Porque cuando va pasando el potasio se hace más ácido esa vena y se quema. Y como le duele, le meto un poquito de lidocaína. No mucho, ¿ah? Un ratito, por favor. Ya, ahora sí. Entonces, miren, doctores, ¿por qué lo preparo con el bicarbonato? Porque eso va a hacer de que no arda mucho y la lidocaína va a anestesiar. ¿En qué tiempo lo voy a pasar? Esto lo paso más lento, porque si lo pasan en una hora, le van a quemar la vena. Lo pueden pasar entre 2 a 3 horas. No es lo ideal porque es un paso muy lento, pero no les queda de otra si no tienen catéter venoso central. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Surge otra pregunta, un interrogante. Ya le pasé un reto y su potasio estaba en 2. Con ese reto que le he pasado, ¿cuánto va a subir? Esa es la primera pregunta que van a hacer, ¿no? Estaba en 2,0. Con ese reto de potasio, ¿cuánto va a subir? La literatura dice que puede subir de 0,3 a 0,5. ¿Ya? Entonces, pregunta, ¿cuántos retos de potasio le voy a meter para llevarlo por lo menos a 4, ¿no? Que ese es mi ideal. Un reto, dos retos, tres retos. 4 retos. Cuatro retos.
A ver, si le paso 4, vamos a multipliquemos por 4, ¿ya? A ver, un ratito, vamos a ponerle otro color. Vamos a ponerle morado. Si fuese por 4, acá sería 1,2 y acá sería 2. Es decir, de tu 2 tienes dos posibles respuestas, ¿no? De tu 2 lo vas a llevar a 3,2 o lo vas a llevar a 4, ¿sí? ¿Me dejo entender? O sea, si es que sube por cada reto 0,3, máximo vas a subir 1,2. Pero si sube 0,5, vas a es ese rango. Entonces, ¿qué dice que tu resultado final va a caer entre 3,2 a 4? Ya está bien, por lo menos que sea 3,5 está genial, ¿no? Ya lo recuperaste, ¿sí? Entonces, más o menos esa es la perspectiva de los retos de potasio, ¿sí? El objetivo es corregir. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí con respecto a los retos de potasio? Doctor, disculpe, ¿qué dice la cantidad de lidocaína? Ah, otra es, se pone muy poquito, ¿ah? Bicarbonato le ponemos 3 mililitros nada más de bicarbonato y de lidocaína sin epinefrina, por si acaso, le ponemos 2 mililitros. O sea, muy poquitos, en total 5 mililitros. Y doctor, ¿cuánto era el resultado de la suma del que se pasaba por catéter venoso central? ¿Cuánto es qué? Puso una suma de cloruro de potasio, 20%, una ampolla, más cloruro de sodio a 0,9%, 100 mililitros. Eso daba un... Ya, eso por catéter venoso central lo pasas en una hora. Pues ya no le pones bicarbonato ni lidocaína porque el catéter va a la yugular. Y es una vena bastante gruesa, ¿no? Entonces, ahí ya no le ponemos bicarbonato o lidocaína, pero le pasas en una hora, porque es el tiempo que debemos pasar por lo menos un reto de potasio, una hora. Ujú. Ya está. Gracias. A ver, un ratito, voy a colocar acá. Ya. Bien, a ver, otra vez, con respecto ahora a la hiperpotasemia, ¿no? Me olvidé decirles que la hipocalemia a veces también está asociado a trastornos de hipomagnesemia, o sea, a veces tenemos déficit de magnesio y eso también hace que nuestro potasio baje, ¿ya? Si por A, por B, nuestro potasio ha bajado porque estamos usando diuréticos, porque hemos aumentado el flujo urinario, hay que ver la manera de reponer potasio. Si es que necesitamos usar diuréticos porque tengo un paciente con insuficiencia cardíaca y tengo que sacarle el agua y voy a tener la, ¿cómo diría? Complicación de que se me baje mucho el potasio, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Por eso todo paciente que usa diuréticos, el potasio se va a bajar. Entonces, si voy a seguir usando diuréticos porque necesito usarlo y ya sé que va a bajar el potasio, pues vayan retando de potasio al paciente, ¿ya?
Es que vamos a empezar ahora con la hiperpotasemia. La hiperpotasemia, doctores, es un trastorno en el cual el potasio está tan alto que genera más que todo arritmias, ¿ya? Puede ser un bloqueo AV, fibrilación auricular, una taquicardia ventricular, una fibrilación ventricular, todo puede pasar con una hiperpotasemia. Y básicamente la hiperpotasemia es un trastorno donde mis niveles de potasio están tan altos que me pueden generar trastornos. En el 1 al 5% de los pacientes que están hospitalizados ya vienen con hiperpotasemia y el 10% lo va desarrollando en el hospital. ¿Cómo ha sido, doctor? Iatrogenia. Sí. Leve de 5,5 a 6 diría yo, y de moderada de 6 a 6,5 y severa más de 6,5. Mm, Entonces, cuando está menos 6,5 no está severo y cuando no hay cambios electrocardiográficos no está severo. Quiero recalcar, quiero recalcar, solamente se usa el gluconato de calcio cuando yo tengo cambios electrocardiográficos. ¿Listo? Si no tengo cambios electrocardiográficos, no uso potasio. ¿Ya? Pero acá la cuestión son los cambios electrocardiográficos. Bien, vamos. Existen muchas pseudohiperpotasias por hemólisis, ¿no? O también por acidosis. Cada vez que tengo una acidosis va a hacer que mis células liberen potasio y puedo causar hiperpotasemia, ¿sí? Que coman mucho potasio, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, endógena radiohemolisis, hemólisis grave. O sea, mi ingesta es mayor. También puedo tener síndrome de Addison, Cushing, que también puede causar hipersecreción de renina y eso básicamente podría modificar, ¿ya? Exógena, intento de suicidio iatrogénico, ¿no? La excreción disminuida en mi riñón, tengo falla renal y eso va a hacer que mi potasio se eleve. Eh, Defectos en el eje renina-aldosterona, insuficiencia suprarrenal, hipoaldosteronismo, beta bloqueantes. Entonces, estas son básicamente las causas que pueden llevarnos a nosotros a hacer una hiperpotasemia, ¿no? Que tienen astenia, taquicardia, mialgias, parestesias, parálisis, hiporreflexia, fasciculaciones, insuficiencia respiratoria, detención. Ya. Vamos, completa ahí tus datos. Y lo mismo le cajé que les he mostrado la hiperpotasemia acá, más bien, sí, acá sí voy a tener trastornos mucho más marcados, ¿no? Como los que les mencionaba. Observen, miren cómo los complejos se van haciendo cada vez. Mira, con un potasio de 6,5 te picudas. Con 7 miren cómo las ondas, los QR se ensanchan. Con 8 miren, ya está ensanchado. Y con 9 ya no se ve un EKG adecuado, ¿no? No se olviden que nosotros vamos a hacer las correcciones en función al grado de complejidad, cambios electrocardiográficos, sintomatología, ¿no? Bueno, el diagnóstico diferencial siempre va a ser una muestra que esté embolizando, punción en las venas donde se está sacando la sangre, que esté con hidratación sin potasio, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo todos esos. En conclusión, doctores, hola, ¿cómo están? En conclusión, si nosotros vamos a querer corregir una hiperpotasemia, ustedes tienen que hacerse la siguiente pregunta. ¿Qué ha elevado el potasio? ¿Es renal? ¿Es ingesta? ¿No lo elimina? La célula ha liberado potasio. ¿Cuál es la causa que está originando esta hiperpotasemia? Una vez que descubren la causa, doctores, corrijan. Y es simple, no es tan difícil la corrección de potasio. ¿Ya? No tengan miedo. Primero, gluconato de calcio. Estabilicemos la membrana y nos da tiempo para que el paciente no haga ninguna arritmia. Por lo menos 1 hora a 2 horas les va a durar el tiempo de protección. Cuando colocamos gluconato de calcio, se supone que yo tengo que monitorizar, ¿no? O sea, si le estás colocando gluconato es porque ha hecho cambios electrocardiográficos, ¿no? No porque veo potasio alto y le meto gluconato de calcio. Eso ya es muy de memoria.
Van a colocar gluconato porque ustedes ya tienen ahí cuadros de cambios electrocardiográficos, ¿sí? Ven que hay una TPQ, una Q resistencia, gluconato. Y cuando coloquen gluconato tienen que ver que regrese a hacer un EKG normal. Si ven que está regresando, genial. No regresa, pongan otro gluconato. No regresa, pongan un tercer gluconato. Y van a darse cuenta que sí puede regresar. Una vez que ganaron tiempo, para que su paciente no haga infartos o paro cardíaco o lo que sea, lo que tienen que hacer ustedes, doctores, ahora es bajar el potasio. Primero, lo más práctico y rápido es esconder el potasio. Por tal motivo, van a hacer lo siguiente. Uno, gluconato al 10%, ¿ya? Le ponen una ampolla, dos o tres. Dos, básicamente, para esconder, pónganle insulina. Maestro, disculpe, no estamos viendo su pizarra muy bien. Ahí. Verifico que mis datos estén. Sí está. Siguiente. Sí. No, eso está bien. Vamos a sacar esta desfigurada. Ya ahí dentro de los blancos está bien. Vamos a formar todo el perfil. Ah, maestro. Ya. Primero glucón de calcio, después insulina con dextrosa. Ya. ¿Cómo se prepara eso? Hay muchas maneras. Una clásica es dextrosa al 33%, 5 ampollas, más insulina R, pueden poner 5 unidades, si es un paciente muy sensible a la insulina, y si es diabético ya pueden meter hasta 10 unidades, dependiendo de ustedes, depende de qué tipo de pacientes. Este preparado lo pasan en 30 minutos. ¿Qué es lo que va a hacer la insulina? Bajar el potasio. Dos, hemos quedado que el, cuando está en acidosis sale el potasio y cuando está en alcalosis el potasio se esconde. Es que a veces van a tener que usar bicarbonato. No siempre, pero pueden usar bicarbonato de sodio. Y otro, doctores, una vez que han escondido y lo han metido dentro de la célula el potasio, ahora la idea es que lo orinen. Así es que furosemida. ¿Para qué, doctor, la furosemida? Porque la furosemida te va a hacer orinar y eso va a hacer que pierdas, ¿qué? Potasio. No, Entonces, gluconato me da tiempo, pero no te modifica el potasio. Insulina con dextrosa o bicarbonato me generan que esconde el potasio dentro de una célula y te va a ayudar a bajar, pero no estás eliminando. Quiero eliminar, le doy furosemida. Y si quiero que orine mucho más, lo hidrato, le pongo hidratación y le pongo furosemida. ¿Qué estoy haciendo? Le meto agua y le saco, ¿no? Y es una manera de barrer el potasio. ¿Sí, doctor? Y si mi paciente tiene falla renal, no funciona su riñón, diálisis. Si el paciente no orina, es diálisis. No tienen otra manera de sacarle, porque pueden bajar el potasio con insulina, dextrosa, bicarbonato, pero no lo estás eliminando. ¿Sí? Ese es el problema, ¿ya? Y eso es algo que ustedes tienen que manejar. ¿Listo? Entonces, eso básicamente sería el punto, ¿ya? ¿Listo? Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? Doctor, disculpe, ahí también podría usar los beta agonistas en inhalador. Muy buena observación. Me faltó. Póngale punto al, al 2 le agregamos otro punto, ¿no? Porque sí, efectivamente, una de las cosas que podrían usar ustedes, o sea, recuerden que el objetivo es meter potasio a la célula. O sea, lo que yo quiero es meter potasio a la célula. Entonces, ahí uso insulina o uso beta 2 agonistas, ¿no? Que sería el salbutamol.
o lo nebulizan o inhaladores, por la idea es que hagan todo eso. El objetivo, doctor, es metan todo el potasio que puedan a alguna célula. ¿Para qué, doctor? Para que no, y eso les da 1 hora hasta 2 horas más. O sea, el gluconato les da 1 o 2 horas, el otro 1 o 2 horas, entonces ganas tiempo. ¿Para qué, doctor? Para que mi furosemida haga su efecto y la haga orinar, ¿no? Y de esa manera yo voy bajando el potasio. Sí, usamos salbutamol también. No sé, otra pregunta. Doctor, el bicarbonato solo lo uso si el paciente está con compromiso renal, En acidosis. pero O sea, si está en acidosis, por ejemplo, si tengo un paciente que tiene una acidosis metabólica, y recuerden que yo les enseñaba que toda acidosis va a hacer que el potasio salga de las células, y por eso que tienen una acidosis viene con hiperpotasemia. ¿Sí? Entonces, ahí, por ejemplo, si yo cambio el pH de acidosis, lo vuelvo más alcalino, el pH también, el potasio va a bajar. Entonces, sí, puede ayudar. No es el tratamiento de elección de bicarbonato, pero en acidosis sí les ayuda. Solamente en acidosis. lo preguntaba, doctor, porque una vez mencionó que solo usamos bicarbonato directo en un paciente con compromiso renal, pero en este caso, Perdón, en un paciente. en un paciente con compromiso renal. No te he escuchado, Samuel, dime. Doctor, ¿me escucha? Ah, claro, eso es para la... Sí, 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 eso es para la corrección de acidosis metabólicas de origen renal. Ahí sí damos bicarbonato. Pero en este caso, si tú tienes una emergencia o un trastorno electrocardiográfico y ves que el potasio está causando problemas y ves que tiene acidosis, el hecho que cambies rápidamente el pH va a bajar el potasio también. Pues digo, no es el tratamiento, no está dentro del esquema de tratamiento, pero si tienes las condiciones y lo puedes dar, se da, ¿no? Como una forma de ayudar para que el potasio baje. Pero solamente si hay acidosis, ¿ya? Solamente si el paciente tiene acidosis. Si no tiene acidosis, no. Sí, maestro. No, porque está molando. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bien, doctores. Entonces, terminamos aquí. Ya hemos terminado todo lo que es potasio, sodio. Vamos a hacer la siguiente clase ácido base. Y vamos a entrar al tema de lo que es terapia en proceso renal, nutrición y una más. Y ahí terminamos todo. Listo, doctores. Entonces, gracias por su tiempo y ya estaremos conversando.